Lección 2. Enviados por el Espíritu. ¿De qué se trata esta lección? ¿Cómo comenzó la primera campaña misionera en la historia de la Iglesia? ¿Consultaron los misioneros a unos expertos en demografía acerca de la distribución de la población? ¿Mandaron hacer encuestas en diversos grupos étnicos y diferentes edades para determinar quiénes estaban más receptivos al Evangelio? ¿Contrataron consultores de mercadeo para que los ayudaran a darle a su mensaje una forma que estuviera de acuerdo con sus oyentes? No. Puesto que no tenían las ventajas de la investigación sociológica moderna, tuvieron que confiar en que el Espíritu Santo les diera poder y los guiara. No obstante, se las arreglaron para alcanzar cierto éxito. Algunos observadores los acusaron de virar el mundo al revés con su predicación. Tal vez podamos aprender de ellos un par de cosas. El poder de la palabra. Primera parte. Llamados por el Espíritu. Hechos 13. Desde el verso 1 hasta el 3, leemos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Comentario del autor. La iglesia de Antioquía tenía la bendición de contar con un fuerte núcleo de líderes, dotados en la profecía y la predicación. Mientras la iglesia le estaba ministrando al Señor, le llegó el llamado a separar a 2 de estos líderes para la obra misionera. Ministrarle al Señor en adoración y oración es el servicio principal de la iglesia. Las otras actividades de evangelismo y beneficencia brotan de este enfoque centrado en Dios. Mientras la iglesia buscaba a Dios por medio de la oración y el ayuno, habló el Espíritu Santo, lo más probable por medio de uno de los profetas, y la palabra fue confirmada por el testimonio de los demás líderes. El llamado a las misiones procedía del Espíritu Santo, y no iba dirigido solo a los misioneros, sino a la iglesia entera. Llamados a dejar un lugar donde tenían comodidad y éxito, Bernabé y Saulo aceptaron obedientemente embarcarse en un viaje rumbo a lo desconocido. Llamada a dejar ir 2 de sus líderes clave, la iglesia de Antioquía pasó un tiempo intercediendo por ellos y por su ministerio, para enviarlos más tarde con su bendición y apoyo. Desde el principio, han existido estos 3 elementos en las misiones. El llamado del Espíritu, la respuesta de los misioneros y la respuesta de la iglesia que los apoya. Pregunta a responder. ¿Cuáles son los 3 elementos que han formado parte de las misiones desde el principio? Segunda parte. En el poder del Espíritu, Hechos 13. Desde el verso 4 hasta el 5, leemos. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Comentario del autor. Bernabé y Saulo se deben haber sentido algo ansiosos acerca del nuevo rumbo que tomaba su vida, pero cuanto temor o aprensión sintieran, era superado por la seguridad de que era el Espíritu Santo quien los enviaba. Tenían la seguridad de que podrían enfrentarse a todos los desafíos que tuvieran por delante, no por medio de sus propias habilidades y recursos, sino gracias a que el Espíritu Santo los guiaría continuamente y les daría poder. No pasó mucho tiempo antes de que su fe fuera probada. Una invitación para que le predicaran el Evangelio al principal funcionario romano de Pafos, los llevó a un encuentro de poderes con el representante del diablo en el gobierno, un hechicero que usaba el engaño y la magia ocultista para alejar a la gente de Dios. El Espíritu Santo frustró su intento por impedir que aquel importante funcionario aceptara la fe. Le reveló a Pablo que iba a dejar temporalmente ciego al mago, como lección objetiva para mostrar el verdadero estado de los que se oponen a la verdad de Dios. Entonces, el funcionario romano creyó el Evangelio, no solo porque había visto manifestarse el poder de Dios, sino también porque los había oído explicarlo. Pregunta a responder. ¿Cómo ayudó el Espíritu Santo a Pablo y Bernabé en Pafos? Tercera parte.
La proclamación de Cristo por el Espíritu. Hechos 13. Desde el verso 13 hasta el 52. Solo leeremos los versos seleccionados. Hechos 13. Desde el verso 13 hasta el 15. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Hechos 13. Desde el verso 44 hasta el 48. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13. Verso 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Comentario del autor. Cuando siguieron su viaje, Pablo y Bernabé encontraron más hostilidades. Esta vez no procedían de un enemigo sobrenatural, sino de unas fuentes con las que posiblemente les fuera más difícil enfrentarse. Primeramente, su ayudante y colaborador en la misión los dejó para regresar a Jerusalén. Después, lo que parecía un avivamiento de toda la ciudad fue echado a perder por sus propios conciudadanos, que no solo rechazaron su mensaje, sino que agitaron a personas influyentes contra ellos, e hicieron que los sacaran por la fuerza de la ciudad. Sin embargo, en medio de estas pruebas de desilusiones y persecuciones, el Espíritu Santo les demostró que Él es fiel. Los inspiró a proclamar el Evangelio con osadía y claridad, y abrió los corazones y las mentes de muchos gentiles para que recibieran la verdad y se acercaran a Dios. De manera que todos se llenaron con gozo por lo que estaba haciendo el Espíritu de Dios entre y dentro de ellos. Pregunta a responder. ¿Cómo Pablo y Bernabé le hicieron frente a la desilusión y la persecución? Esta semana en la palabra. La semana pasada leímos el relato del derramamiento del Espíritu Santo sobre la Iglesia en el día de Pentecostés. Aunque la experiencia llevó a la vida de los discípulos un poder sobrenatural nuevo, este poder no quedó a su disposición para que ellos llevaran a cabo su propia agenda. Como vemos en la lección de hoy, el Espíritu que nos da poder también nos guía en nuestro servicio a Dios. Cuando nos ponemos a su disposición, Él nos llama a servir al Señor y a su Iglesia de diversas formas. No todos somos llamados a ser misioneros, pero todos sí somos llamados a ser siervos de Dios. Yo pues, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4. 1. Palabra de poder llamado. ¿Tiene usted un llamado de Dios? El Nuevo Testamento dice que la vida cristiana es un llamado. El llamado básico es el de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Por tanto, todos los cristianos son llamados. Se emplea en sentido amplio para describir lo que les ha sucedido a aquellos que, gracias al amor del Padre, ahora son llamados hijos de Dios. 1 Juan 3. 1. Sin embargo, hay otros llamados a ministerios especiales. Hechos 13. 2. El nombre llamado tiene gran importancia en el Nuevo Testamento, sobre todo en los escritos de Pablo. Somos llamados a la salvación, la santidad y la fe. 2 Tesalonicenses 2. 13, 15. Al reino y la gloria de Dios. 1 Tesalonicenses 2. 12. A una herencia eterna. Hebreos 9. 15. A tener comunión. 1 Corintios 1. 9. Y a servir. Gálatas 1. 15, 16.